y orientación sobre las nuevas masculinidades. Por favor, la doctora Karen Carrero me confirma que se encuentra ya en sala, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Ok, bienvenida, doctora Karen. Gracias. Bueno, entonces continuamos. La doctora Karen, psicóloga, zona de asuntos de género, línea desarrollo humano, bienestar universitario de la Universidad UPTC, maestrando en derechos humanos con estudios complementarios en perspectivas de género y atención a violencia basada en género. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos, a todas por la invitación. Un placer estar acá compartiendo esta tarde con ustedes y sobre todo este tema que hicieron un preámbulo espectacular. Se hila mucho el tema anterior a este tema, entonces súper interesante. Me voy a permitir acá compartir pantalla. Y por favor me confirma si... Listo, ya podemos ver. Ok, listo. Listo. Bueno, entonces, como les mencionaba anteriormente, mi nombre pues, es Karen Carrero, soy psicóloga, actualmente vinculada a la zona de asuntos de género, que es un programa de la línea de desarrollo humano y bienestar universitario en la UPTC, funciona por líneas, y está articulada justamente a esta línea, trabajando de la mano con el programa de educación inclusiva y diversa. Es un programa pues, que tiene una modalidad de prevención, de pedagogía y de atención a las violencias basadas en género. Y por supuesto, lo decía anteriormente Estefanía, lo mencionabas de forma muy interesante, el tema de poder trabajar y abordar las violencias basadas en género, también desde las nuevas masculinidades, el poder comprender cómo este grupo poblacional también entra a ser partícipe desde muchos aspectos y por supuesto con toda la teoría y con todo lo que sustenta la participación de los hombres del género masculino en la construcción de espacios seguros, de sociedades igualitarias, equitativas, con paridad. Entonces, pues esto nos hace reflexionar justamente sobre la importancia, perdón, de abordar este tema, pues desde la educación superior y por supuesto que se vuelve extensivo pues, a toda la sociedad. Para entender un poco el tema de las nuevas masculinidades, entonces, pues me gustaría empezar a abordar estos 4 puntos importantes, los antecedentes históricos, socioculturales, la tipología de la masculinidad, empezar a hablar un poco sobre la salud mental masculina y terminar el tema pues, con lo que tiene que ver con nuevas masculinidades. Entonces, para comprender un poco todo esto que creo que lo hemos articulado muy bien entre ayer y hoy para las personas que de pronto no nos han acompañado, hacer un pequeño recorderis sobre esa conceptualización importante que nos lleva a entender, a comprender la magnitud del tema. Todos hemos en algún momento escuchado hablar de patriarcado, ¿no? Y justamente nos lleva a pensarnos en esas formas de organización social y jurídicas que basan sus principios pues, en la posición de autoridad por parte de los hombres. Nada más vemos la Constitución aquí en la palabra, en donde se incluye el concepto de autoridad de padre. Entonces, esto hace pues, que se fundamente toda una sociedad básicamente anclada a diferentes temas que sostienen esa sociedad patriarcal. Entonces, justamente es comprender esa segregación del género, del sexo, del género, de la identidad de género y por supuesto un tema fundamental que ya se aborda ampliamente en los contextos educativos, como lo decía Estefanía anteriormente, también por toda la normatividad del Ministerio de Educación Nacional y el interés conceptual para que incluyamos estos asuntos. Esa sociedad patriarcal tiene una base fundamental en algo que conocemos como roles de género,
que son esos roles atribuidos comportamental, significativa, conceptualmente, a mujeres, a hombres y a identidades con orientación sexual y género diversa. Esos roles de género van generando creencias de control de género que se traducen en que uno de los géneros tenga miedo de perder el control. En este caso, más comúnmente, históricamente, el género masculino. Esto nos lleva pues a pensarnos a pensarnos pues en las luchas que nos han llevado a que hoy particularmente podamos abordar estos temas, específicamente, por ejemplo, en la educación, esas luchas eh, femeninas, del género femenino, para lograr tener algún tipo de beneficios sociales, económicos, políticos, educativos, culturales en la sociedad actual. Y por supuesto nos lleva pues a reflexionar sobre esos roles de género que se constituyen en dos palabras importantísimas que no se pueden, digamos, desprender, y es los prejuicios y los estereotipos. Entonces, súper importante reconocerlo también en términos de ese estudio que hacemos comportamental, sobre todo de disciplinas como la psicología, el trabajo social, la sociología, que nos permiten acercarnos a entender que esos prejuicios guían las emociones, guían la interpretación, la cognición y la forma en la que nosotros reflexionamos acerca de un grupo de personas, de un grupo o de unas personas particularmente. Esos prejuicios que surgen de que se van creando esa valoración negativa hacia un grupo, hacia una persona, pues terminan en discriminación, ¿no? Y esos prejuicios pues van fomentando algo mucho más fuerte, una creencia mucho más fortalecida en términos de una representación sociocultural que termina siendo un estereotipo. Y por supuesto que también termina fundamentalmente llegando a temas de discriminación, de barreras actitudinales. Y acá un paréntesis, yo creo que vamos a hacer muchos paréntesis en esta intervención, y aprovecho pues también para decirles que las ideas, los comentarios que ustedes vayan dejando, voy a estar muy juiciosa acá en el chat para ir articulándolo y pues ir generando pues un momento así bien interesante. Justamente esos estereotipos vemos en las universidades, sobre todo en el contexto de educación superior, llegan demasiado permeados a la educación superior. ¿Por qué? Y es importante hacer acá el paréntesis que les mencionaba. Aunque está toda la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional para que toda entidad educativa aborde estos temas en sus currículos, en sus cátedras, en sus materias, en sus procesos educativos, es mucho más difícil abordarlos, por ejemplo, en un contexto de educación primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque es un tema sensible, es un tema que lleva una serie de juicios, moralismos, una serie pues de aspectos también en términos religiosos, en términos de esa construcción patriarcal, sociocultural que mencionaba anteriormente. Entonces son temas muy sensibles y justamente por eso el profesional que aborda estos temas debe tener una cualificación, incluso en la comunicación asertiva, en la cual llega a generar un consenso para llegar a tener unos compromisos y unos abordajes de la temática. Pero lo mencionaba porque es muy interesante analizarlo, cómo llegan estos estereotipos hasta la educación superior, por supuesto a otros contextos sociales, por supuesto, pero pues en este caso justamente la educación superior, y allí es donde empiezan a generar una serie de repercusiones y consecuencias. Y justamente esas consecuencias están relacionadas con el género. Conocemos perfectamente las consecuencias que se ligan en términos del género femenino, porque es un tema amplio que ya se habla, digamos, institucionalmente, abarca muchos conceptos, muchas dimensiones, pero miren que también es un tema que genera consecuencias graves en la masculinidad, ¿no? En la salud mental masculina y por supuesto en todo lo que esta dimensión acarrea. Esos estereotipos llegan hasta la educación superior y allí es donde empiezan a hacer, a generar muchísimas situaciones, desde casos que se presentan en términos de violencias basadas en género hasta deserción académica. Entonces, por eso es importante abordarlo.
Yo sí quisiera de pronto acá en este momento que ustedes me puedan apoyar en el chat sobre esos estereotipos que conocemos comúnmente, digamos que los pongamos ahí sin filtro, sobre los estereotipos que tenemos asociados al género femenino y al género masculino. Por ejemplo, que los hombres son más estables emocionalmente y que las mujeres son más inestables emocionalmente. Y no se diga, por ejemplo, en los días en los cuales, en términos de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres están en sus días hormonales, ¿no? Entonces el estereotipo indica que también están mucho más sensibles, que están más irritables. ¿Qué otros estereotipos de género ustedes conocen? Si quieren, me los van dejando ahí en el chat. Los voy leyendo, pero vamos también afianzando acá con otros que tengo acá. Estos son algunos de esos estereotipos, ¿no? Entonces, en términos de masculinos, encontramos lo que les decía, la estabilidad emocional, que los hombres son más proactivos, que los hombres tienden a tener más conductas o comportamientos agresivos, tendencia al dominio, la objetividad, la racionalidad, el aspecto afectivo poco definido, la valentía, cualidades y aptitudes intelectuales, franqueza, aptitud para las ciencias, eficacia y amor al riesgo. Ahora revisemos esos estereotipos femeninos, que hay inestabilidad emocional, intuición, la falta de control, el aspecto afectivo muy marcado, la pasividad, la irracionalidad, la ternura, sumisión, miedo, dependencia, debilidad, aptitud para las letras y aptitudes manuales, entre otros estereotipos que claramente rondan en nuestra sociedad y que, por ejemplo, los podemos hacer visibles en la educación superior. Eso tiene mucho que ver cuando uno va al registro de admisiones y se da cuenta que hay carreras en las que predomina el género masculino y predomina el género femenino. Y vamos a revisar las razones y corresponden a estereotipos de género. Por ejemplo, en carreras como la enfermería hay más hombres que mujeres, hay más mujeres que hombres, y si hay un hombre, ya reflexionamos sobre lo que pensamos sobre ese hombre, ¿no? Dudamos de su identidad de género, de su orientación sexual. ¿Mm? Porque pues está la norma heteronormativa, pero en estos casos particularmente entran las barreras actitudinales, entra el prejuicio a dominar el tema, ¿no? Por ejemplo, que en carreras como ingeniería metalúrgica, como ingeniería civil, predominan más los hombres que las mujeres. ¿M? Y si hay alguna mujer en estas carreras, pues también hay una serie de preconcepciones que engloban la sexualidad de esa mujer y que llegan de alguna manera preguntarse sobre la orientación sexual de esa mujer y sobre características atribuidas a el género de ella. Entonces, miren cómo los estereotipos realmente tienen una trascendencia incluso hasta en la elección de las carreras. Y esto pues lleva a que también en esa educación secundaria, esa orientación vocacional, tal vez se desliga de los asuntos de género y es importante abordarlos para que cuando se tome la decisión, pues no esté de alguna forma sesgada por ese estereotipo. Que también es importante aclarar acá que estos estereotipos de género son la semilla de todas las violencias, ¿no? Yo creo que lo hemos abordado entre ayer y hoy en las otras participaciones. Lo recalco nuevamente porque son estereotipos que pasan muy desapercibidos, que fomentamos, ¿no? Que a través de los hábitos vamos generando esos estereotipos a través de las pautas de crianza, a través de la misma relación que tenemos social, económica, digamos en nuestro sitio de trabajo, en nuestras familias, con nuestros amigos, en todas las áreas de funcionamiento comunes pues, del ser humano. Y justamente, miren un ejemplo, digamos, miremos un ejemplo de cómo nosotros fomentamos esos estereotipos de género. Por ejemplo, en la crianza, ¿no? Al pensar que si es un niño, se mantiene el apellido, será valiente, fuerte, arriesgado, poderoso. Pensamos también que los niños son más arriesgados, que se van mucho más rápido de la casa, que son de la calle, que no ven sino de ellos mismos.
Y esto también es un indicador muy importante en la educación superior. Por eso ahora, como instituciones de educación superior, vinculamos a las familias a los procesos de los programas académicos de las personas que entran a la universidad, porque la familia puede interpretar ante este estereotipo: ya es un hombre y posible no se sepa cuidar en esa ciudad, es un hombre, a él no le va a pasar nada, él no va a caer en consumo de sustancias psicoactivas, él no va a tener deserción académica, él no tiene problemas, justamente porque se le atribuye una serie de características. Pero si es una niña, entonces me acompañará más tiempo, son bonitas de vestir y peinar, son más atentas con uno, sufren más, no son tan independientes, lloran mucho, corren más riesgos, las pueden embarazar temprano. Y aquí abro otro paréntesis en términos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La importancia de fomentar también en el género masculino esos derechos sexuales y reproductivos, la asesoría, la corresponsabilidad en lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, lo fomentamos sin ni siquiera a veces darnos cuenta, ¿sí? Son estereotipos de género y van allí acompañándonos en todos estos procesos. Esas costumbres sociales, porque finalmente terminan por convertirse en costumbres, en hábitos sociales, lo que generan justamente es alentar la conducta agresiva. Por dar un ejemplo, cuando el niño va al colegio o cuando el adolescente está en algún tipo de conflicto interpersonal o que pasa en la universidad también, normalmente la recomendación y la sugerencia familiar es: usted no se deje tampoco, usted también responda, ¿no? Pero si es mujer, yo hoy respondo por usted, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí empezamos pues a vincular a que el género masculino es de defenderse y no se vaya a dejar porque si no termina siendo una niña. Reprimir la expresión de las emociones por considerarse una cualidad femenina. Este es un ejemplo clásico, ¿no? Se cae el niño y uno lo levanta y: usted no llore que usted es un varón, usted no llore que usted es un macho. Ese tipo de frases que a veces nosotros creemos indefensas van permeando la construcción identitaria del ser humano y eso va haciendo que se teja, ¿no? Que se teja conductual, emocional, perdón, cognitiva, emocional y conductualmente en los procesos identitarios de esa persona. Asumir riesgos a cualquier costo, por ejemplo, terminan autorizando el uso de la violencia porque pues, se convalida que este género masculino pues es una posición dominante en relación con las mujeres y otras identidades. Entonces se asume el riesgo de ser como es eh, y miren que es algo muy clásico, ¿no? Esa frase de, a veces en consulta nosotros identificamos esa frase: yo soy así, así me criaron y así voy a seguir siendo y yo no tengo problemas con eso, ¿sí? Yo veía un hilo hace poco que decía, yo no tengo problemas con la forma violenta en la que me criaron, con la forma en la que yo fortalecí mis emociones, pero lo dicen personas que de alguna manera de pronto tienen algún tipo de conducta o de transición en términos de depresión, de ansiedad, ¿sí? En términos de falta de control de impulsos, de agresividad, de falta de tolerancia a la frustración. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, digamos, con toda esta concepción de lo que son los estereotipos de género, lo que son los roles de género, lo que se construye y se teje socioculturalmente, para poder llegar entonces a hablar de nuevas masculinidades. Quisimos, por el tema, ¿no? En términos de educación superior, reconocer esas perspectivas de educación para la equidad y la igualdad, entendiendo pues todo lo que mencioné anteriormente, y que estos comportamientos sociales atribuidos a los varones, de alguna manera nosotros sí tenemos una posibilidad muy grande de generar cambios, porque somos educación. Y la educación trasciende otros contextos, ¿no? Trasciende todas las áreas, es transversal a todas las áreas de funcionamiento. No solamente la educación superior, lo ideal es que todos estos temas se abordaran de forma profesional, obviamente adaptada en las instituciones de educación básica, primaria y secundaria. Sin embargo, no es tan así porque lo reconocemos cuando llegan a la institución de educación superior. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad fundamental desde la educación superior, desde no solamente formar
personas profesionalmente, sino formar también en términos de desarrollo humano, de desarrollo personal, que sabemos que va a atribuir en el éxito de la persona en todas sus áreas de funcionamiento, social, emocional, económico, laboral, académico, pues espiritual, no religioso, por supuesto, pero que tiene una guía clave en el éxito de un ser humano. Y es que tenemos que empezar a deconstruir estas conductas que corporizan pues, emociones y comportamientos y que obviamente son una piedra angular pues, para revertir esas violencias basadas en género que particularmente se dan hacia mujeres y hacia personas con orientación sexual y género diversas, en este caso pues, otros colectivos identitarios. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta en términos de ese plus que tenemos desde los profesionales hasta los docentes, hasta el personal, pues que está en todo el contexto universitario? Esa construcción debe ser una identidad, digamos, en términos nacionales, respetando pues toda la diversidad cultural, de valores democráticos, de derechos humanos, para entender cuál debe ser la relación entre géneros. Entonces, esta es una dinámica y este es un asunto que surge justamente desde ese análisis de contextos fundamentales como la diversidad cultural, como los derechos humanos, que son transversales pues, a todo contexto educativo. Y esa construcción debe tener una parte fundamental y es el poder atribuir a una ciudadanía crítica, que en parte pues también es uno de los principios de la educación, participativa, responsable, comprometida con prácticas y valores que promuevan la igualdad. En este caso, esas nuevas masculinidades son una serie de prácticas, de estrategias y herramientas que permiten y que promueven la igualdad, la solidaridad, responsabilidad, justicia, respeto de los derechos propios y de los derechos de otros, de otras y obviamente de las colectividades identitarias. Por supuesto, empezar a fomentar el diálogo, ¿sí? Y dentro del diálogo está todo lo que tiene que ver con comunicación asertiva, con resolución de conflictos, como instrumento privilegiado pues para la solución de problemas de convivencia, y pues que obviamente lo más importante sea el respeto, la responsabilidad afectiva en esas relaciones interpersonales, que no solamente pueden ser afectivo-emocionales sexuales, sino que se pueden ligar de cualquier tipo dentro de las relaciones que normalmente se establecen en una sociedad. Que estas estrategias, estas herramientas y esto que se fundamenta desde la educación, pues va a atribuir a que exista una actitud comprometida con el cuidado de nosotros, de nosotras mismas, pero por supuesto, y hoy particularmente enfatizar en ese cuidado de los hombres en términos de su salud mental y con aspectos vinculados pues obviamente a sus derechos sexuales y reproductivos, a esa responsabilidad, otra vez volvemos entre varones, mujeres y otras identidades. Por supuesto también la comprensión de las configuraciones familiares a lo largo de la historia, a esos cambios generacionales que hay en esos roles tradicionales para mujeres, para varones, y que fundamentalmente se han constituido particularmente en esta generación, pues obviamente y haciendo colación pues también a esas luchas que se han gestado en otros momentos de la historia y que hoy nos tienen aquí hablando de asuntos de género y nos tienen hablando de nuevas masculinidades y nos tienen en un compromiso en sector salud, sector justicia, sector educativo, sector protección para abordar estos temas. Por supuesto, entender también que esto tiene mucho que ver con la división del trabajo, de la propiedad, el reconocer que hay muchas modalidades de producción, de distribución, de consumo y apropiación de este tema de las nuevas masculinidades, y que lo que hoy fundamentemos en términos de educación, pues es lo que va a llevar también a que existan sociedades mucho más igualitarias, que por supuesto podamos tejer unas construcciones sociales familiares fuertes en términos de lo que representa cada ser humano en la sociedad, ¿no? Y entendiendo pues todo lo anterior, que es como ese antecedente sociocultural, teórico, conceptual, para hablar de nuevas masculinidades, es pensarnos también un poco, reflexionemos aquí un poco sobre
¿quién fue ese modelo de hombre en la familia? ¿Sí? Reflexionemos un poco si hubo un modelo masculino, si no lo hubo, si existió ese modelo masculino, cuáles fueron o cómo se comportaba, qué fue lo que nos enseñó, ¿sí? Qué obligaciones teníamos nosotros cuando éramos niños, niñas, y qué mensajes recibimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los hombres, particularmente hacia ellos, me refiero en este ejercicio, que nos pensemos de dónde surgieron esos comportamientos que hoy tenemos como hombres, ¿no? Si hubo algún tipo de ejemplo, si lo copiamos sin preguntarnos el por qué, ¿no? Que eso hace parte también de esos estereotipos de género. Entonces, reflexionémoslo ahí un poco para comprender y entender un poco más el tema. Les voy a invitar a que veamos este video. No sé si me puedan apoyar, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? No, no se está ¿Se escuchando. escucha? No, no escuchamos. ¿Qué hacemos? A ver, espera a ver, ¿sí? Mm, Cuando le vayas a dar compartir, activa el sonido con la flechita que tienes en la parte de arriba. ok, entonces voy a dejar de compartir un poquito, vuelvo y comparto a ver si me sale la opción. Ok, Exacto, en la flechita que dice Share Screen, dale compartir sonido. Exacto, y ahí te sale. a ver si me funcionó. Ay, esperen que me salimos. Muy buenos días, les damos la bienvenida a la Es una vergüenza esto. ¿Ahora sí se escucha? Sí, claro. Listo, gracias. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto.
con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Bueno, este es un video que hace parte de una campaña que se llama Cambia el Trato. Es una serie constitutiva de muchos cortos que de una forma sensibilizante pues nos ayudan a reflexionar sobre esos estereotipos, sobre esos roles de género, y es muy interesante ver cómo también empiezan a dar puntos fundamentales para reconocer la importancia de abordar estos temas dentro del contexto, dentro de todos los contextos, indico siempre pues en el que nos reúne el día de hoy, pues el contexto de la educación superior. Y acá una reflexión muy interesante, porque muy comúnmente, lo digo desde la atención y desde nuestra experiencia significativa al involucrar estos asuntos de género en la UPTC, siempre primaba la atención y siempre va a primar la atención hacia el género femenino y hacia las diversidades sexuales, ¿no? Justamente y entendiendo claramente que es los géneros, es el género y las personas OSIT, el género femenino y las personas OSIT, los que históricamente han sido más vulnerados. Pero no hay que desconocer la importancia de abordar el género masculino en términos de lo que ya vamos a ver, ¿no? Y es reconocer que hay una tipología en términos de masculinidades, está esta masculinidad hegemónica, y es justamente todo lo que atribuye a esos estereotipos de género y que conocemos, digamos, patriarcalmente en el común y en lo habitual, ¿no? Que son personas que se caracterizan porque son importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales, porque hay un tema importante y es que esta masculinidad hegemónica le es difícil comprender el tema de las identidades de género, el tema de las orientaciones sexuales. A nivel familiar siempre hay una figura de proveedor con un amplio control sobre sus emociones y hay que añadir a esta definición sobre los integrantes de la familia también. Entonces, no solamente hay un control sobre las emociones propias, aparente control sobre las emociones propias, sino que también se tiende a tener un control sobre las emociones de las personas que involucran la familia. Voy a ver si bajo todo esto. Creo que hay un micrófono encendido. No tenemos esas cosas ahí. Listo. Entonces, acá es importante tener en cuenta también otro tipo de masculinidad, que es la masculinidad subordinada. Entonces, son unos rasgos de una masculinidad dominante, pero que pues esos rasgos de esa masculinidad están ausentes. Es decir, que se cree que son hombres que no son tan fuertes, cuya capacidad económica pues no es mayor, que comparten rasgos como el autocontrol emocional, que pertenecen a una minoría y no se identifican con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico, pero que de alguna manera tampoco hay transformaciones para desarrollar una masculinidad sana, ¿sí? Entonces, también hay un problema, digamos, en términos de salud mental, porque se tiende a pensar que entonces no son hombres
que aporten a la sociedad, que aporten a la familia, que tengan un control, que tengan una autoridad, y pues eso también tiene unas repercusiones en la salud emocional, física y mental de los hombres. Y están las masculinidades alternas, que son algunos hombres de ese grupo que al analizar esas masculinidades anteriormente explicadas, es decir, la hegemónica y la subordinada, han llegado a la conclusión de que no desean ejercer una de ellas, pero que por el contrario, pues están dispuestos a analizar y elegir otras conductas, características y actitudes nuevas. Y esto involucra un análisis, involucra primero la toma de una decisión. Y sabemos que para tomar decisiones asertivas hay que tener información. Entonces ya, digamos que de alguna manera son hombres que tienen una información a través de su experiencia, a través de su experiencia de vida, a través de formación, a través de un amigo, una amiga que le habló del tema y se quedó reflexionando sobre ello, incluso a través de entender que ha pasado por algunos traumas que le ha generado la crianza de una masculinidad hegemónica, una crianza autoritaria, nos llevan a tener este tipo de reflexiones. Entonces, cuando se llega a tener ya este tipo de reflexiones, pues se opta por tener, gracias Diana por compartir el link del video de la campaña, nos lleva pues a pensarnos entonces en hacer esas transformaciones. Sí es importante aquí aclararlo, y es que debe surgir siempre, siempre como una iniciativa individual, personal, ¿no? Que por supuesto no vamos a entrar a tener un conflicto porque puede pasar, ¿no? Nos pasa de pronto en términos de educación superior, ¿no? Cuando llega una persona que está vinculada a un presunto caso de violencia basada en género, nosotros sí articulamos con la contraparte para generar procesos pedagógicos y preventivos que nos ayuden a tener una reparación del daño, pero que sobre todo también nos ayude a que no se vuelva a repetir la conducta. Y suele pasar pues que de alguna manera los hombres o la persona involucrada llega armada, llega con todo este contexto sociopatriarcal, con los estereotipos de género, con todo lo que atribuye a una masculinidad hegemónica. Y es importante, por eso decimos, digamos, la cualificación del personal, porque si entramos en un conflicto, esta es una persona que se nos va a ir y que sumado a ello va a seguir generando ese tipo de conductas. Entonces sí es importante pues articular de una forma asertiva, sobre todo, y no para nada de una forma en la que pues digamos que estamos persuadiendo, no, para nada, sino más bien realmente interesándonos por la salud mental de las personas que conforman este contexto, pues en este caso educativo. Y acá, ligado, digamos, como a todo este análisis conceptual que estamos haciendo para ya irnos al tema de nuevas masculinidades, comprender también este concepto del machismo, ¿no? Que tiene que ver con esos comportamientos estereotipados que están en una supremacía masculina de dominio, de control. Las manifestaciones son diversas y esto involucra los tipos de violencia que conocemos, la violencia psicológica, que recordemos que es la semilla de todas las violencias, la violencia económica, la patrimonial, la violencia física, la violencia, y digamos la tipología que conocemos en violencias sexuales. Entonces, las manifestaciones son diversas, que tienen un impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige, por supuesto que tiene que ver con actuaciones muy sutiles, realmente hay actuaciones muy sutiles que ya vamos a ver que tienen un nombre, como sugerirle la comida a alguien, sugerirle la forma de vestir, pero pues en razón del género, ¿no? Por ejemplo, no comas tanto porque te estás muy corta y a mí no me gusta verte corta, entonces deja de comer tal cosa, ¿sí? O no te pongas esa falda porque a mí no me gusta que salgas así, y en mi casa estas son mis reglas, son mis leyes, y por eso es que las violan y por eso es que las matan, perdón la ejemplificación, pero hace parte de las construcciones reales que percibimos y que todos los días se reciben en los casos que se atienden, por ejemplo, en este contexto universitario, digamos en términos de violencia de pareja. Y que pues son conductas no deseadas, pero se justifica de cualquier forma la agresión. Entonces, volvemos a lo mismo, se justifica a través de esas
razones de crianza patriarcales en los cuales no se magnetiza el daño. Y les decía que esas formas sutiles de violencia tienen un nombre, se llama micromachismo, ¿no? Son esos mecanismos sutiles de dominación ejercidos por los hombres hacia las mujeres, que se caracterizan por no ser abiertamente violentos, que incluso pueden ser advertidos como aceptables o esperados, ¿sí? Entonces, es muy común realmente verlos. Y bueno, ya ahora sí pasando por esa tipología, pasando por el análisis conceptual y de reconocer por qué es tan importante el tema de abordarlo, nos vamos a la parte gruesa, y es en términos de salud mental. Acá hay algunas cifras que pues nos pueden alertar respecto a la importancia de cuidar la salud mental masculina a través de las nuevas masculinidades. Y miremos esto, el 75% de los suicidios son cometidos por hombres, ¿sí? Digamos, suicidio consumado, ¿sí? Porque sabemos que el intento es mayor en mujeres, pero el consumado es mayor en hombres. Y bueno, se abrirían muchísimos paréntesis para hablar aquí sobre el tema, la verdad no nos daría el tiempo, se nos iría todo otro importante tiempo en abordar el por qué no. El 60% de los hombres no habla con nadie sobre sus conflictos. Esto es uno de los indicadores de por qué tal vez el suicidio consumado es mayor, es porque ellos no buscan estrategias o herramientas antes a tomar una decisión. Se estima que el 25% de los hombres padece una enfermedad mental. Uy, acá esto es súper importante. Ya vamos a afianzar un poco más lo de las enfermedades mentales en la siguiente diapositiva, pero miren, el 86% de los hombres presenta prevalencia en la dependencia del consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a dar un ejemplo y recordemos que el alcohol es una sustancia psicoactiva y es la que más tiene consumo, digamos, en el género masculino, y muchas de las conductas asociadas al consumo de alcohol tienen que ver con violencias sexuales. Por supuesto no se justifica, pero tienen que ver con violencias sexuales, con violencia física, con violencia de pareja. Entonces, por eso el ejemplo con el alcohol. Por lo menos una vez en la vida, los hombres han consumido alcohol en un 80% y las mujeres en un 60%, pero miren acá lo que viene. El consumo excesivo de alcohol, el 29.9% se da en hombres, excesivo, el 10.3% en mujeres. De ahí ya hay una parte significativa en el análisis de datos que podemos comprender de significativamente ese consumo en hombres. La dependencia al alcohol, digamos, ya estamos hablando del alcoholismo como tal, 3.9% en hombres y 0.6% en mujeres. Ya es, digamos que ya hay una diferencia significativa en términos de cómo se interpreta ese consumo en hombres. Y lo que les decía, particularmente se abrirían muchísimos paréntesis, ¿no? En términos de asociado al consumo de alcohol, por ejemplo, y si está el estereotipo de género de que los hombres no buscan ayuda y se refugian, por ejemplo, en una sustancia psicoactiva como el alcohol, ¿sí? Sumado a que muy probablemente un hombre que fue criado en un contexto agresivo, violento, autoritario, no genera unos estilos de afrontamiento, no genera unos estilos asertivos de resolución de conflictos. Ahora asociémoslo al consumo de alcohol, asociémoslo también a que en ese contexto patriarcal es difícil perder el control, entonces asociémoslo, por ejemplo, a las violencias sexuales. Entonces ahí empezamos a hilar y a tener la explicación teórica, conceptual, del por qué se presentan también este tipo de comportamientos. En términos de salud mental, en términos de trastorno mental, por déficit de atención e hiperactividad, la prevalencia en la población general es de un 3 a un 7%, pero la proporción en hombres y mujeres es de 3 a 1, es decir, es mayor en hombres pues, que en mujeres, de 3 a 1, o sea, significativamente también. Y en términos de esquizofrenia, la población general es de 0,7 a 1%, pero revisemos que acá el inicio es más temprano en hombres que en mujeres, los síntomas son más severos en hombres, ligeramente más frecuente en hombres y sin atención oportuna, porque les es más difícil buscar una ayuda o hablar sobre esas situaciones.
Y esto nos conlleva, pues, ahora sí, digamos, como a entender la importancia de reconocer que ese modelo de hombre clásico, ¿sí? Donde son poco afectivos, donde hay una represión pues, de emociones como la tristeza, la ternura, y aquí abro otro paréntesis grandísimo pues, por todo el tema de gestión emocional, de reconocer pues, que no hay emociones negativas ni positivas, sino que las emociones están y son importantes aprender a gestionarlas todas. Nos enseñaron a gestionar la tristeza, pero no nos enseñaron, perdón, nos sabemos gestionar muy bien la alegría, pero no sabemos gestionar la tristeza, la frustración, y sumado a que no se busque ayuda y sumado al estereotipo de género, puede ser una bomba en la salud mental masculina. Se observan pues invulnerables, hay una negación del dolor, y no solamente es dolor emocional. Nótense que a veces cuando un hombre se golpea o le pasa algo en términos de contexto físico, no, a mí no me pasó nada, no, gracias, no, yo puedo solo, ¿sí? Ese tipo de actitudes también perjudican mucho la salud mental. La salud física, pues, de un hombre. En términos, por ejemplo, de que revisemos, los hombres casi no van al médico, no usan este seguro, ¿sí? No, algunas de las enfermedades, digamos, en términos de complejidad crónicas, en los hombres se descubren más tardíamente, porque no hay esa cultura del autocuidado, de venga, sí, voy a hacerme un chequeo. No, porque justamente la sociedad atribuye a que, no, a que el hombre no debe tener ese autocuidado en términos de su salud física tampoco. Se muestran agresivos y competitivos, adoptan papeles de héroes, se sienten proveedores, guardianes y jefes de sus familias, y esto también, otro paréntesis, en torno a todo lo que tiene que ver con empoderamiento femenino, ¿listo? Porque el hecho de que un hombre genere este tipo de creencia en su familia hace que también la mujer no genere una serie de herramientas, de estrategias, digamos, en términos de crecer en sus áreas fundamentales como el área laboral, el área económica, el área sí, financiera, por ejemplo. Sí, eso también conlleva a que se generen este tipo de familias en los que una de mujer no tiene esa iniciativa porque siente esa protección masculina. Y porque el hombre, pues al ser autónomo, al ser proveedor, pues tampoco da chance o pie para que se hable de esos temas. Entonces eso va muy ligado también al empoderamiento femenino, que sería otro muy interesante de abordar, porque ahora el empoderamiento femenino también es un arma de doble filo, porque está haciendo que las mujeres pues tengan una serie de responsabilidades, ahora no solo en la familia y en la crianza, sino responsabilidades económicas mayores, responsabilidades en términos afectivos emocionales mayores, pues que también llega a ser un problema pues, en la salud mental femenina. Creen que las mujeres pues pertenecen naturalmente al hogar, que es, digamos, como la preconcepción más patriarcal y machista que se puede generar. Y ahora sí, entendiendo, digamos, como todos esos conceptos, entendiendo como todo ese hilo sociocultural, entendiendo la corresponsabilidad y el deber de la educación para fomentar y hablar de estos temas, pues llegamos a esto de las nuevas masculinidades. Y acá se vienen algunas preguntas, ¿no? Que nos podemos replantear allí, desde casa. Las nuevas masculinidades implican desechar todo lo que entendemos por masculinidad. ¿Ustedes qué creen? Pensémonoslo ahí. ¿Y cuáles son las diferencias entre esa masculinidad tradicional o hegemónica con las nuevas masculinidades? Esta pregunta es casi obvia con todo lo que hemos visto anteriormente, pero es importante hacerla porque conlleva a pensarnos y a reflexionar y a ser conscientes de los cambios significativos que entonces de ahora en adelante tenemos que comprometernos a hacer. No solo parándonos desde cuál es nuestra posición en la educación superior, sea docente, es decir, un orientador desde el aula, sea funcionario profesional en algún área, por ejemplo, desde bienestar universitario, que están los profesionales de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, cómo debe ser nuestra corresponsabilidad y cómo debe ser esa implicación profesional en el poder guiar, orientar a una persona en términos de nuevas masculinidades. Puede ser también como funcionario administrativo, ¿sí? Reconocer
¿Cuál es esa fundamentación teórica? ¿Cómo es ese modelo de masculinidad de ese superior? ¿No? Es que nos lleva y nos trasciende en todo. Y por supuesto, saliendo de la educación superior, el saber, como les mencionaba anteriormente, que no solo estamos formándonos académicamente en un programa o profesionalmente en un área de desempeño, sino que también nos estamos formando en desarrollo humano como seres humanos, que muy probablemente en nuestros procesos de vida, en nuestros procesos identitarios, está el hecho de formar o conformar una familia dentro de las muchas modalidades de familia que hay. ¿Y cuál va a ser mi rol como hombre? ¿Cuál va a ser mi rol en la crianza? ¿Cuál va a ser mi rol si no se decide tener hijos? ¿Cuál va a ser mi rol en el trato de pareja? ¿Cuál va a ser mi rol en la constitución, en lo que interpreto yo que debe ser mi pareja para mí? Y sobre todo, y muy importante, ¿cuál es la corresponsabilidad que tengo conmigo mismo para generar unas pautas, unas estrategias y unas herramientas en pro de mi salud mental? Y eso nos lleva pues a tener una serie de compromisos que ya es como la parte final, pero son muchos compromisos, ¿no? El compartir el control de la realidad con las mujeres, es decir, por ejemplo, el empezarnos a asumirnos cómo nos estamos atribuyendo esos patrones de crianza, el pensarnos atribuirnos cuál es nuestro rol como hombres en esa realidad que enfrenta diariamente una mujer desde que sale de su casa y enfrentarse todo el tema que tiene que ver con esa violencia simbólica, con esa violencia sexual, desde el acoso, desde el hostigamiento, comprender esas realidades. A veces hablamos de ponernos en los zapatos del otro, pero es más allá, es de verdad empatizar y ser conscientes de cuál es esa experiencia, cómo se siente una mujer al recibir este tipo de acoso y hostigamiento, cómo se siente una persona con identidad de género sexual y de género diversa al ser juzgada, al ser gritada, al ser abucheada en la calle por un grupo de personas con masculinidad hegemónica que no comprenden y no aceptan, digamos, esa diversidad sexual, esos otros colectivos identitarios. No utilizar el poder para imponerse sobre otros, ¿sí? Digamos, sobre todo en términos económicos, laborales, ¿sí? Apoyar las luchas emprendidas de los grupos socialmente marginados, promover formas justas de vivir en sociedad, luchar por disfrutar del contexto laboral y del hogar, ¿sí? Por igual, compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos, porque definitivamente ya nos dimos cuenta a través de todo este concepto, este análisis conceptual de que las labores domésticas no tienen género, no deben estar atribuidas solamente al género femenino, sino que hacen parte también de esa construcción independiente como seres humanos de esos autocuidados que tenemos, ¿no? De vivir en un lugar limpio, de preparar los alimentos, de saber cómo vestir, ¿no? Entonces eso ya hace parte de particularidades individuales del ser humano que tienen que ver pues con su supervivencia, ¿no? Por supuesto, también está el tema de comprender que agruparse con otros hombres para plantear cambios en sus actitudes convencionales, a mí me parece súper interesante. Esta mañana hablaba con un representante estudiantil y él me decía, mira, es que nos reunimos con otros hombres representantes estudiantiles y estamos interesados pues en generar un proceso de formación en nuevas masculinidades y nos interesa también mucho que lo aborden con los docentes, ¿sí? Entonces, el hecho de generar esos contextos participativos por grupos focales, eso hace que también se geste un engranaje social que permita pues también la agrupación es interesante porque permite sentirse acompañado, permite sentirse acoplado pues en un ideal, entonces eso es muy interesante para que los hombres lo puedan empezar a fortalecer. Manifestarse públicamente en contra de la desigualdad en cualquier sentido. ¿Por qué? Porque hay hombres que internamente dicen, uy, sí, tenaz esas violencias que se gestan contra las mujeres, pero ante cualquier situación que se presente dicen, uy, yo no hablo porque acá me abuchean, acá de pronto van a decirme algo, me van a generar algún tipo de violencia, ¿sí? Desde las herramientas del autocuidado, manifestarse públicamente hace algo y es ese cambio social, ¿no? Esto hace parte como de ese scratch que hoy en día está constitucionalmente avalado,
pero pues desde contextos sanos, educativos, pues que fortalezcan esa construcción de una masculinidad sana. Reconocer y apoyar el derecho de los otros a vivir en forma diferente, y aquí hacemos énfasis pues a todas las formas y diversidades, a todas las formas y construcciones de familia que se gestan hoy en día, libres de violencias por supuesto, y que nos ayuden pues a replantearnos cuál es nuestro papel social en esa construcción de esas familias y de esos contextos. Esas nuevas formas de expresar la masculinidad desde una masculinidad positiva, entonces surgen a través de también estar consciente de la construcción cultural de la masculinidad, es comprender que todo cambia, así como hubieron transformaciones en el contexto laboral, político, social, desde hace unos años a hoy, pues también hay una construcción y un cambio en las generaciones que por supuesto como sociedad debemos buscar que sean cambios positivos. Es comprender eso, es comprender que todo es cambiante, es que los derechos humanos trascienden a construir sociedades igualitarias, equitativas, libres de violencias, y esto pues lo podemos decir abiertamente muchas mujeres que ya tenemos una posibilidad hoy en día de tener un trabajo, de tener una vinculación, de tener un contexto económico, de poder tomar unas decisiones en términos económicos, en temas patrimoniales. Entonces es también que los hombres puedan tener ese acercamiento a decir, sí, a partir de la construcción cultural, necesito ayuda porque no sé cómo gestionar esa agresividad, no sé cómo gestionar este tema de la tolerancia a la frustración. Sí estoy bajo un consumo de sustancias psicoactivas, sí estoy bajo un consumo exacerbado de alcohol y necesito ayuda porque no me la sé y no sé cómo gestionar esta emoción. Tengo ganas de llorar y puedo hacerlo, ¿sí? Digo jocosamente siempre a los hombres cuando están en consulta, a todos, ¿no? Pero lo enfatizo más en los hombres. Si usted va a llorar mucho, cómprese un Pedialite, cómprese un electrolit, ¿sí? Eso hace parte del autocuidado y de ese amor que hay que empezar a tener, ¿no? Pues justamente para derribar ese concepto de que los hombres no lloran o que no tienen que cuidarse en términos físicos y mentales. Promover la no violencia en sus hijos y en otros hombres, esto es cuando ya hay un contexto familiar creado. Cuestionar la visión esencialista de los conceptos de masculinidad y feminidad, van ligados de la mano porque para poder hacer transformaciones en lo que concebimos como la masculinidad hegemónica, a masculinidad positiva, pues obviamente hay que hacer un paso por lo que son las nuevas feminidades también, ¿no? El reconocer cómo hoy en día nos estamos pensando nosotras las mujeres. ¿Cuál es nuestra labor en la crianza? ¿Cierto? ¿Por qué nos estamos interesando también por crecer profesionalmente, por crecer económicamente? Por supuesto, sin desligar lo que tiene que ver con toda la corresponsabilidad que debe haber en la maternidad y en la paternidad cuando se gestan contextos familiares. Cuestionar la concepción tradicional de la masculinidad, que lo hemos mencionado pues en todo el espacio, oponerse al machismo, porque ya sabemos que son conductas y comportamientos que han trascendido en lo social y que no generan ningún tipo pues de apoyo en la transformación. Reconocer las consecuencias negativas que el machismo ha traído a las relaciones y a los procesos interpersonales. No ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con mujeres, ¿sí? Lo importante siempre va a ser tener un diálogo asertivo, una comunicación asertiva, incluso buscar un intermediario o una intermediaria que permita que exista una comunicación fluida y llegar a consensos, acuerdos. Eso también es muy importante. No considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad. Hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando una persona con identidad de género sexual, de identidad de género, se acerca a un hombre y a veces quiere dar un abrazo o un saludo con la mano, el hombre inmediatamente rechaza ese tipo de gestos o esa relación, ese tipo de manifestaciones afectivas, porque cree que internamente eso tiene algo que ver con su masculinidad. Para nada. Realmente hace parte de una preconcepción moralista social, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es como cuando uno está estrenando zapatos y uno va y cree que todo el mundo le está mirando los zapatos y realmente no es así. Es más o menos así como también funcionan estos estereotipos, ¿sí? Uno cree que todo el mundo está revisando, mirando cómo me comporto en términos de mantener una imagen y realmente no es así. Realmente lo más importante es la forma en la que me
la forma en la que tengo esa autoproyección conmigo mismo, pues para entender la forma identitaria en la que me relaciono. Bueno, cuando hay situaciones de familia, pues estar muy pendiente de la construcción identitaria que estamos teniendo en nuestros hijos, ¿cierto? Para que no sea desde una identidad masculina agresiva ni egocéntrica. No considerar la heterosexualidad el único patrón para definir su virilidad y su vida social. Y bueno, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El hecho de también vincularse en la sexualidad, el hecho de reconocer y hablar de la sexualidad abiertamente. Esto a modo muy de meme, ¿sí? Pero es importante decirlo porque así se maneja en la realidad, ¿no? Muchas mujeres no hablan de su sexualidad porque los hombres no permiten tampoco dar ese paso y porque hay hay un contexto manifiesto de que yo sé, entre mejor tenga yo ese proceso sexual, mucho más hombre me siento. Y miren que no necesariamente, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Perdón que lo diga en este contexto, pero hay que hablar de derechos sexuales y reproductivos. Hay que hablar de orgasmos fingidos, ¿sí? Hay que hablarlo. Hay que hablar de qué me gusta y cómo debo yo tener una relación sexual, ¿sí? Y por eso decía yo a modo de meme, ¿no? Y yo sé que estoy segura que todos acá lo han visto, todas y todos lo han visto, ¿sí? Ese meme de que a veces dice ahí que el hombre no sabe en qué parte queda el clítoris, ¿no? Y no sabe cómo estimular muy bien a la mujer, ¿no? Sino que cree que la penetración es el único contexto, digamos, en términos sexual, pues para llegar a tener satisfacción sexual. Entonces, por eso es que hay que hablarlo y por eso hay que justamente hablarlo en términos de nuevas masculinidades. Porque a veces se interpreta que cuando se hablan de esos temas es como si la virilidad de un hombre tuviera que ver con la forma en la que tiene sus relaciones sexuales. Y por supuesto, ya sabemos que no va al caso. Bueno, los voy a dejar ya para ir cerrando también con este video. Yo les invito a que si queremos saber más sobre nuevas masculinidades, hoy en día en Colombia se están gestando muchos colectivos interesantes de hombres que abordan este tema. Uno de ellos es Javier Omar Ruiz, tiene un colectivo que es espectacular en términos de todo lo que tiene que ver con nuevas masculinidades, en las universidades también. En la UPTC él estuvo con nosotros en época de pandemia, lo tuvimos virtualmente, pero eso nos llevó a tener unas preconcepciones muy interesantes sobre el cómo abordar esas nuevas masculinidades en los casos que se presenten, cómo generar esos contextos pedagógicos, claramente atendiendo triage, donde hay pues unos niveles de violencia, ¿no? Si es leve, si es moderada, si es grave, si es gravísima, y atendiendo a que en esos contextos leves, por ejemplo, en una violencia en una situación de pareja en donde no ha cargado pues, una violencia física, una violencia sexual, sino que hay pues de alguna manera una violencia psicológica, poder llegar a hacer intervención con la persona que está generando esa violencia psicológica. Y si es hombre, pues poder empezar a tener esos contactos y a reconocer y a enseñar cómo, no, más allá que enseñar realmente es a tener un engranaje con esa persona para reconocer la importancia de abordar las nuevas masculinidades. Entonces vamos a escuchar a Javier Omar y ya continuamos. Podríamos, desde esas posibilidades de trabajar desde las nuevas masculinidades, trabajar desde las posibilidades de replantear las pautas de crianza y de socialización masculina. Cuando los hombres nos van desmontando de los paradigmas patriarcales, nos vamos vinculando a prácticas de paz, a prácticas de respeto, a prácticas del cuidado. De otro modo, también insistiendo en los espacios de políticas públicas, en donde se definen en el Estado, en la administración pública en general, para que las políticas públicas incorporen una perspectiva relacional de género que permita que se piensen también acciones para la transformación de los paradigmas de la masculinidad hegemónica. Y tres, cuando los hombres que estamos caminando por propuestas de nuevas masculinidades, también llamamos nosotros masculinidades liberadoras,
nos vamos vinculando a los procesos de reivindicación que van teniendo las mujeres. Allí como copartícipes, allí como acompañantes, pero también allí como hombres que también nos beneficiamos de la transformación social, que de un lado empujan las mujeres y que también de otro lado empujamos los hombres. Para edificar la paz en el siglo XXI, todos somos necesarios. Tú también eres importante. Bueno, y justamente como lo dice Javier Omar, pues es un tema transversal que no solamente tiene que ver, digamos, en términos de asuntos de género, sino que también se abordan desde educación inclusiva, desde todo lo que tiene que ver con víctimas del conflicto armado, mejor dicho, desde todas las dimensiones que se pueda trabajar el tema. Esta es una herramienta muy interesante, se llama masculímetro. Reconozco mi manifestación de la masculinidad, entonces acá lo vemos pues de esas manifestaciones en torno a cómo nos estamos desenvolviendo en el género masculino. Entonces acá levemente me autorregulo cuando tomo alcohol, le manifiesto a mi pareja que me preocupo por él o ella, que eso hace parte de la responsabilidad afectiva, expreso mis emociones y sentimientos sin importar nada, ayudo a las personas que me rodean cada vez que puedo, intento no discriminar a las personas, y en esto pues todo lo que tiene que ver con colectividades identitarias, no me burlo de otros hombres, ¿sí? Cuando tienen este tipo de conductas de las nuevas masculinidades, no juzgo ni insulto a las mujeres, no comparto chistes machistas, si mis amigos me retan a algo que no quiero hacer, simplemente no lo hago. Acá va avanzando, digamos, en este tema de reconocer si hay una masculinidad hegemónica, ¿no? Generalmente participo en las labores de casa, expreso mis sentimientos de afecto con vergüenza. Si estoy molesto, me aíslo para no herir a nadie. Pienso que hay mujeres que se buscan sus problemas, pero no lo expreso públicamente. Soy solidario, pero con mis amigos o familia. Colaboro con los oficios de la casa solo cuando me toca. No me gustan los chistes morbosos, pero me río por decencia. Cuando estoy molesto me desquito con las cosas. Generalmente hablo por mi pareja. Soy solidario solo con mi familia. Si mis amigos me retan a algo que no quiero hacer, lo hago, pero siento culpa e incomodidad. Y bueno, y acá sí ya están, digamos, conductas en las que hay que tener mucho cuidado y revisarnos en ese masculímetro cómo tenemos que buscar ayuda, ¿no? O hablar del tema. Uso los golpes para solucionar conflictos, no dejo que nadie me salude de beso, utilizo groserías para expresar mis emociones, utilizo bromas hirientes para conversar con mis amigos, me gustan los chistes machistas, me gusta echarles piropos a las muchachas, no me gusta que otros hombres me toquen, nunca apoyo con los oficios de la casa, creo que algunas mujeres se merecen lo que les pasa, critico la forma de vestir o arreglarse de mi pareja. Cuando ya estamos en este punto, es este el punto en el que decimos, bueno, busquemos ayuda, revisémonos, busquemos hablar con un profesional sobre el tema, sobre cómo puedo hacer esas transformaciones, cómo puedo hacer esos cambios significativos, porque ya lo asociamos, ¿no? No por las personas que están a nuestro alrededor, por supuesto se ven beneficiadas, sino por nosotros mismos, por nuestra salud mental y por la forma en la que nosotros nos reconocemos identitariamente con nosotros mismos. Bueno, y digamos que este es un instrumento muy interesante, es una cartilla, ya les puedo compartir. Nosotros queremos invitarles desde la UPTC a que sigan nuestra experiencia significativa. El programa de la Zona de Asuntos de Género está vinculado a la línea de desarrollo humano. La Zona de Asuntos de Género pues tiene unos enlaces particulares en los componentes de prevención, de pedagogía y de atención. Actualmente la UPTC, a través de la mesa de género, que es una mesa que tiene la UPTC, está revisando todos sus protocolos, porque ha hecho un gran trabajo en el término de esas construcciones, revisando todos sus protocolos justamente porque hay que hacer cambios significativos. Y revisemos otra vez, ¿no?
como todo va cambiando, como es una sociedad cambiante, patrones culturales cambiantes, esos protocolos hay que revisarlos constantemente. Y justamente en estos nuevos protocolos, dentro de la atención está quedando particularmente la importancia de generar atención a esas conductas de masculinidades hegemónicas para prevenir, para garantizar que no exista repetición de la conducta y para garantizar una reparación del daño a tiempo. Esto hace parte pues también de esos componentes preventivos. Entonces, pues para más información, para compartir la presentación, por supuesto, para quienes quieran saber más sobre el tema, estos son nuestros contactos. Está el correo de desarrollo humano, que es la línea a la cual pertenece el programa de la zona de asuntos de género. Y estos correos particularmente, pues la UPTC tiene sus sedes en Tunja, Amazonas, Chiquinquirá, Agua Azul también. Estos correos son correos directos que nos permiten a nosotros reconocer y son canales de recepción de casos, entonces son solo usados pues, por profesionales en el tema. E invitarlos a que también nos sigan en @UPTC, que es el Instagram que tenemos del programa. Allí compartimos toda la información de prevención, todos los espacios que también hacemos espacios virtuales y compartimos pues toda infografías. Este material lo dejamos anclado allá en este Instagram. Y tenemos algo muy interesante que se llama Caja de Pandora, que es una caja de herramientas en donde encontramos información no solo sobre nuevas masculinidades, sino de empoderamiento femenino, de la atención a violencias basadas en género, todos los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que puede ser interesante como material de consulta. Entonces, bueno, estoy acá escuchándoles, leyéndoles, a ver qué preguntas, sugerencias, por supuesto, inquietudes quedan sobre el tema. Karen, excelente intervención. Mucho que aprender de las nuevas masculinidades, pero muy buena intervención. Vamos a ver si tenemos entonces preguntas. Karen, ¿cómo se construye esta herramienta didáctica y qué fundamentación teórica tiene? Pues sería interesante compartirla con las IES para replicarla en jornadas de sensibilización y psicoeducación. Esta pregunta nos las hace Lina. Tienes el micrófono cerrado, Karen. Sí, estaba acá buscándolo. Sí, es supremamente interesante. Yo les recomiendo, la Defensoría del Pueblo tiene unas cartillas en su página muy didácticas e interesantes. Este masculinómetro lo encontramos en una de las cartillas, ¿sí? Que está allí, es de la Defensoría del Pueblo, también hay cartillas del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Educación Nacional también tiene en sus páginas, en su página ahora, tiene toda una serie de cartillas y un material didáctico espectacular para hablar de las generalidades de la sexualidad humana, la galletica que conocemos del genderqueer, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con orientaciones sexuales, sí, ahí está. Sin embargo, si ustedes me facilitan o me escriben ahí a este correo que está ahí, que estoy proyectando, yo les paso el diseño que nosotros hicimos acá en la universidad. Nosotros lo que hicimos fue diseñarlo y pilotearlo y lo tenemos pues en diferentes contextos de la universidad junto al violentómetro que comúnmente conocemos. Entonces el antecedente, por supuesto, el antecedente teórico está allí en las cartillas que abordan pues básicamente todo lo que vimos hoy, la conceptualización, pero por supuesto muchísimo más amplio y de una forma muy sencilla y didáctica de abordarlo, sobre todo porque son temas muy sensibles y particularmente en la UPTC la experiencia es que es muy interesante abordarlo con estudiantes, pero son temas sensibles de abordar con docencia, ¿sí? Y la docencia para nosotros es muy importante porque es justamente en esas aulas donde se gestan muchas situaciones relacionadas con violencia, relacionadas pues con esa masculinidad hegemónica. Entonces, si están allí, está nuestra caja de Pandora. Si ustedes me escriben, de verdad nosotros les contestamos y les compartimos nuestra caja de herramientas para que allí lo puedan encontrar. Gracias, Karen. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo promover el respeto sobre la aceptación de la identidad de género entre estudiantes de educación superior, sobre todo los que llegan al bullying entre los mismos chicos? Esta pregunta la hacen de acá de Unibarranquilla.
Ay, perdón, voy a dejar el audio activo porque la presentación me lo, me lo bloquea y no me deja activarlo. Lo principal y fundamental es hacer un análisis, un diagnóstico, ¿sí? Normalmente nosotros lo hacemos en las inducciones, ¿sí? En las inducciones hacemos un trabajo articulado con los otros programas, cada programa pues desde el asunto que aborda, para identificar, digamos, como esas particularidades con las que ya vienen los estudiantes que llegan a educación superior, ¿sí? Y ahí podemos hacer justamente un análisis con grupos focales de cuál va siendo ese comportamiento en el proceso de educación superior que tiene, ¿no? En el proceso de acompañamiento, atendiendo justamente a que siempre les damos desde la inducción, no solamente vienen a formarse profesionalmente, académicamente en un programa, sino que también a establecer unas conductas, estrategias, herramientas para el desarrollo humano, a través de las habilidades para la vida, y por supuesto en los hombres y en las mujeres empezar a potenciar estas conductas de autocuidado, porque más allá que todo son conductas de autocuidado. Y esto lo hacemos pues a través de también reconocer con datos, con cifras, cómo está la salud mental, por ejemplo, masculina, ¿sí? Incluso internamente en la universidad se puede hacer un ejercicio muy interesante de diagnóstico para definir en qué, aquí lo hacemos, ¿sí? Digamos en qué programas particularmente hay más situaciones y en qué programas hay como más presente esa masculinidad hegemónica. Entonces, total, no partiendo desde el estereotipo, sino desde el diagnóstico, pero a veces en programas como educación física, como las ingenierías, como derecho, ¿sí? Se encuentran este tipo de creencias muy asociadas a esa masculinidad hegemónica, ¿sí? Hay transformaciones mucho más amplias, por ejemplo, en las licenciaturas. Supongo porque también viene a ser un tema muy interesante y lo estamos luchando, creo que todas las universidades, por el que en los procesos curriculares exista una cátedra para abordar estos temas y pues sea transversal al manejo curricular en otras áreas. Gracias, Karen. Bueno, no veo más preguntas. Gracias por tu intervención. Gracias a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al Nodo Oriente, a Gina. Muchísimas gracias por integrarse frente a todo este apoyo que hicimos previo al Pleno Nacional. Quisiera entonces, ya para finalizar, invitarlos a que por favor realicen una encuesta de cómo les parecieron las intervenciones. Ustedes saben que estamos siempre en un proceso de mejora y ese feedback nos ayuda mucho a tomar medidas ya de mejora. Y voy a socializarles entonces la agenda preliminar que se estará enviando el día de mañana. Si me permites, Jorge, por favor, para compartir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, sí se la mira. Bueno, entonces, el Pleno Nacional de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud lo vamos a realizar el 21, 22 y 23 de junio. El día de mañana estaremos enviando esta agenda preliminar con un link de preinscripción para saber más o menos con cuántos participantes contamos. Va a ser en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Sí? ¿No están viendo? Sí se ve bien, Sonia. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Va a ser en la Universidad Tecnológica de Pereira. Iniciaría el día 21 de junio. A las 2 de 2 a 2:30 tendríamos el registro de participantes, el recibimiento en la Universidad Tecnológica de Pereira. Vamos a tener las palabras del rector, la dirección de la Universidad de Pereira y la instalación por parte de la coordinadora del área de desarrollo humano y promoción de la salud. De 3 a 4:30 vamos a tener la conferencia central, que es el fortalecimiento de las capacidades relacionadas con equidad de género en la educación superior. La conferencista es la doctora Lía Janet Fuentes Vázquez, una experta en el tema de enfoque de género a nivel nacional. De 4:30 a 4:45 vamos a tener un coffee break y vamos a tener un flash mood
frente a un proceso de teatro que está preparando en Armenia, donde vamos a tener una representación muy bonita de todo este tema de enfoque de género para comenzar a sensibilizarlos. Posteriormente, que también vamos a hacer una convocatoria el día de mañana, vamos a tener unas exposiciones de póster de las rutas de violencia basadas en género. La idea es que vamos a tener una convocatoria para estos póster, para que algunas socialicen, porque no pueden todas socializar, y vamos a tener un repositorio dentro del Observatorio de Bienestar, que también les vamos a dar un link de acceso para que ustedes vayan conociendo todo el observatorio. Después, a las 6 de la tarde, vamos a tener una noche decembrina, vamos a tener un encuentro cultural en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahí vamos a finalizar la primera jornada. El segundo día sí va a ser todo el día, sería el 22 de junio, también nuevamente en la Universidad Tecnológica de Pereira, de 7:30 a 8, registro de participantes. De 8 a 9:30 vamos a tener el taller Perspectivas de Género desde el Bienestar. La idea es que nosotros comencemos a desarrollar estrategias desde las diferentes áreas, sobre todo el área de desarrollo humano y promoción de la salud, pensando siempre en el enfoque de género. Entonces vamos a realizar un taller que nos va a ayudar a tener esa mirada para poder diseñar nuestras estrategias desde el enfoque de género. La persona que va a dirigir es la doctora Sonia Valencia Yepes de la Universidad Tecnológica de Pereira, y de 9:30 a 10 de la mañana vamos a comenzar a tener las presentaciones de experiencias exitosas de los protocolos de violencia basada en género. Acá vamos a tener solo 2 presentaciones porque la idea es que ustedes saben que siempre los protocolos o las rutas son un poco extensas, entonces vamos a darle más o menos 15 minutos a cada presentación. De 10 a 10:15 vamos a tener un coffee break, y de 10:15 a 10:45 vamos nuevamente a tener 2 presentaciones de experiencias exitosas de los protocolos de violencia basada en género. Posteriormente a eso, de 10:45 a 12:30, vamos a tener la socialización cualitativa de los protocolos de violencia basada en género por parte del Ministerio de Educación. Ellos han venido dándonos unos resultados estadísticos de cuántas universidades entregaron protocolos, cuántos entregaron planes de trabajo, cuántos construyeron indicadores, cuántos están trabajando todo el tema de atención, prevención, cuántos tienen las rutas. Pero realmente en este trabajo que vamos a hacer, vamos a tener esa mirada cualitativa de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, o cuáles son las mejoras que debemos de tener. Entonces vamos a tener toda una revisión minuciosa de cómo estamos implementando los protocolos de violencia basada en género. Posteriormente tenemos un almuerzo, y después de 2 a 3:30 vamos a tener un taller de comunicación oral y escrita basada en equidad de género. Este conferencista está por confirmar. Posterior a las 3:30 vamos a tener un encuentro con tu bienestar. Toda esa tarde va a ser el cuidado del cuidador y va a ser una sorpresa. El día 23 de junio, que ya finalizaríamos la tercer día, vamos a trabajar mediodía, vamos a iniciar desde las 8 y de 8 a 10 de la mañana. Vamos a tener las orientaciones en la construcción de los indicadores cualitativos y cuantitativos, metas y objetivos para medir la implementación de los protocolos de violencia basada en género y los planes de trabajo por parte del Ministerio de Educación. De 10 a.m. a 10:15 vamos a tener un coffee break, y de 10:15 a 2:30 vamos a tener un coloquio sobre la articulación institucional en el tratamiento de los casos remitidos por las IES. Entonces ahí vamos a tener parte del Ministerio de Educación, del Minijusticia, de Salud, de la Fiscalía. Vamos a revisar bien cómo debe ser esa ruta externa, que es importante que todas las universidades lo manejemos. Y de 2:30 a 1 ya sería el cierre, la retroalimentación y conclusiones. Las recomendaciones para el segundo día, que podamos ir con jean y zapatos tenis, por la actividad que vamos a hacer del cuidado del cuidador. Entonces, los esperamos en Pereira. Mañana les estará llegando esa invitación, y espero vernos en Pereira. Entonces, Mido, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, hola. Ya aparecí. Ok, Jorge. Bueno, ¿ya todos diligenciaron la encuesta? Sí. Ok, muchísimas gracias por su participación.
y por haber diligenciado la encuesta que realmente nos sirve como proceso de mejora continua. No siendo más, les deseo una feliz noche, un feliz descanso y nos vemos en Pereira. Que estén muy bien. No sé si tienen alguna pregunta frente al pleno. Listo, nos vemos entonces en Pereira. Que estén muy bien.